Bueno, ayer quedamos entonces en el cofactor PLP y dijimos todas las reacciones en las que él participaba, que más que nada son las descarboxilaciones, las transaminaciones y alguna que otra que, por ejemplo, son para la síntesis de neurotransmisores y demás. Y hablamos de la transaminación, sus pasos rememorados. Ahora tenemos que hablar del ácido fólico. El ácido fólico proviene de la vitamina B9 y pueden fijarse aquí su estructura. Tenemos el anillo, perdón, amino metilterino, sería el anillo, dos anillos unidos, ¿verdad? Hexagonales. Luego tengo este en el medio que es también hexagonal pero que está solo, el ácido paraaminobenzoico, que juntos estos dos, sin este, vendría a ser el ácido teroico. Y le añadimos a esta parte que el ácido, un aminoácido que es el glutamato, que se repite entre 1 a 6 veces. Entonces, voy a tener entre 1 a 6 glutamatos, una colita acá otra vez. Y ese sería el ácido teroil glutámico, alias ácido fólico para nosotros, ¿sí? Y bueno, el ácido fólico, así englobando lo que son sus reacciones, él participa en transferencias de carbono, de específicamente un carbono. Pero este carbono tiene la particularidad de que puede ser transferido con diferentes grados de oxidación. Por ejemplo, tengo aquí como metil, como metileno, como formil, como forimino y como metenil, que es el de abajo. Bien, entonces esas son las formas en las que transfiere el ácido fólico al carbono, un carbono. Y de acuerdo a eso yo voy a ir teniendo diferentes formas entonces del tetrahidrofolato o THF, que es derivado de mi ácido fólico, que vendría a ser metil tetrahidrofolato o metilen tetrahidrofolato o formil. Fíjense que el formil aquí solamente tiene una rayita, ¿verdad? Esa una rayita significa que solamente se va a unir a una parte. Y específicamente se une a un nitrógeno, pero puede ser el nitrógeno 10 tanto como el nitrógeno 9, perdón, 5, que sería este el nitrógeno 10, este el nitrógeno 5. A cualquiera de estos dos, pero a uno de ellos nomás. En cambio, fíjense si tiene como este, ¿verdad? Este tiene dos rayitas, ese se une a ambos nitrógenos, ¿sí? Entonces, el metil, por ejemplo, también tiene una rayita nomás, pero él solo se une al nitrógeno 5. Solamente el formil es el que tiene esas dos opciones. El forimino, fíjense, una sola rayita y solo al N5. El metenil tiene dos rayitas y este se puede unir tanto al N5 como al N10. Así mismo como el metileno, ahora que a los dos nitrógenos se unen. Bien. Ahora, justamente THF, que sería el tetrahidrofolato, es la forma activa de la vitamina B9, o sea, del ácido fólico. Esa es la forma que nos es útil a nosotros. Entonces, fíjense que para que yo convierta el ácido fólico, el folato, en tetrahidrofolato, yo tengo que hidrogenar. Primero le voy a poner 2 hidrógenos y después le voy a poner otros 2 para completar 4. Y la hidrogenación se hace con NADPH, ¿sí? Entonces, folato, le añado 2 hidrógenos, dihidrofolato. Le añado otro hidrógeno más, tetrahidrofolato, ¿sí? Y la enzima que hace esto se llama folato reductasa y dihidrofolato reductasa. La que hidrogena el folato, folato reductasa. La que hidrogena el dihidrofolato, dihidrofolato reductasa. Bien. Ahora la dihidrofolato reductasa, que es la que pasa de dihidro a tetrahidro, puede estar inhibida por un mecanismo, por un medicamento que se usa bastante,
que se llama metotrexato. El metotrexato se utiliza para poder tratar la artritis reumatoide, que es una enfermedad reumatológica que afecta a las articulaciones. Y también puede verse inhibida por el trimetoprim, y el trimetoprim es un antibiótico. Entonces, la dihidrofolata reductasa le puede inhibir a un medicamento súper importante para tratar la artritis reumatoide o a un antibiótico, ¿sí? Y bueno, o sea, estos pueden inhibir a la dihidrofolato reductasa. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo trimetoprim o si tomo metotrexato, yo tengo que encontrar otra forma de obtener el tetrahidrofolato, que sería a través de suplementos vitamínicos. Entonces, ahí está justificado que uno le haga tomar a su paciente tetrahidrofolato. ¿Por qué? Porque si no, mi enzima queda inhibida por estos medicamentos. Por otro lado, la sulfa. Hay un medicamento que se llama trimetoprim sulfametoxazol. Básicamente son dos antibióticos en uno, ¿sí? La sulfa entonces también son antibióticos y ellos inhiben también la folato sintetasa, pero bacteriana. Justamente porque es la bacteriana la que afecta, actúa como antibiótico, porque si le afecta a la bacteria le va a matar. Entonces son agentes antibacterianos por ende. Entonces la sulfa inhibe la folato sintetasa bacteriana. El metotrexato y el trimetoprim pueden inhibir a la dihidrofolato reductasa de cualquiera, de humano, de perro, de lo que quiera. Bien. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta acá? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Genial. Mamá, ¿puedes apagar el ventilador y poner el aire, por favor? Bien. Entonces, tenemos aquí la listita de reacciones en donde participa el folato también, que vendría a ser algo similar a lo que teníamos, pero con el PLP, ¿verdad? Con el piridoxal fosfato. Entonces, aquí tenemos esta lista que otra vez, insisto, queda corta, ¿sí? Las coenzimas de folato participan en numerosos procesos, de los cuales los que están citados aquí son, por ejemplo, cuando yo quiero degradar serina, que es un aminoácido, y ahí yo voy a obtener metilente-tetrahidrofolato. O, por ejemplo, si quiero sintetizar glicina a partir de la serina, o sea, serina convertir en glicina, también puedo obtener metilente-tetrahidrofolato. O puedo usar cuando quiero hacer al revés, ¿sí? El sistema de escisión de glicina, que sería cortar la glicina, también genera metilente-tetrahidrofolato. Ahora, si yo quiero degradar la histidina, que es un aminoácido básico, entonces me va a dar for-imino-tetrahidrofolato. Este es el único que da eso. Después no van a encontrar otro lado que tengamos for-imino-tetrahidrofolato. Después tenemos que yo quiero, por ejemplo, homocisteína convertirla en metionina. Ahí también voy a usar metilente-tetrahidrofolato. O si quiero sintetizar purinas, que es la adenina, la guanina. Entonces, para sintetizar adenina y guanina, entonces yo voy a usar formil tetrahidrofolato, perdón, que justamente cuando nosotros veamos nuevamente la parte de purinas, se representa como formato o como formilo, ¿sí? Luego tenemos la síntesis de timidilato, que es una pirimidina que solamente está en el ADN, ¿verdad? Y para obtener entonces desoxitimidilato, utilizamos también metilente tetrahidrofolato, porque el timidilato proviene del uracilo. Y entre el uracilo y la timina la diferencia es un metil. Y justamente ese metil es transferido por el tetrahidrofolato. Entonces, esta es la lista que vamos a ir mirando. O sea, cada una de estas reacciones nosotros vamos a ir mirando.
Pero acá ya les adelanta ya dónde participa el tetrahidrofolato y después cuando nosotros vemos todo, entonces ustedes retroceden para certificar si realmente en todas esas reacciones participa. Bien, y aquí tenemos cómo se van formando esos derivados de folato. Aquí tengo metil tetrahidrofolato, metilén tetrahidrofolato, metenil tetrahidrofolato, formil tetrahidrofolato, forimino tetrahidrofolato, formil tetrahidrofolato, que recuerden que este teníamos dos variedades, ¿verdad? N10 o N5. Y ellos se van a ir interconvirtiendo entre ellos. Fíjense que, por ejemplo, acá yo tengo un CH3, ¿verdad? Y fíjense que para convertirse acá en de CH3 tiene que pasar a CH2 y unirse a un nitrógeno, o sea, tiene que perder hidrógeno. Eso es oxidar. O sea que de metil tetrahidrofolato a metilén tetrahidrofolato, eso sería pérdida de hidrógeno, es oxidación. Y la enzima que hace esto se llama metilén tetrahidrofolato reductasa, porque la reducción es la inversa, ¿sí? Y se quedó nomás ya con ese nombre. Ahora, la reductasa, como pueden ver, cataliza la reacción en ambas direcciones. Puede reducir, así tanto como puede oxidar. Bien. El metilén tiene CH2 acá, ¿verdad? Y fíjense cómo tiene un enlace doble ahora, acá. Entonces está más oxidado otra vez. O sea que para que yo convierta metilén en metenil, vuelvo a oxidar. Y otra vez es la misma cuestión, o sea, reductasa otra vez se llama la enzima. Para que el metenil se pueda convertir en formil, tengo que hidratar. Y ahí yo puedo mover el formil en el nitrógeno 10 o en el nitrógeno 5. Y la histidina era el único aminoácido que me daba que era el forimino, ahora que vendría a tener, aparte de carbono, tiene también nitrógeno. Y bueno, acá, por ejemplo, en la listita me decía que el sistema de escisión de glicina genera metilén tetrahidrofolato, y eso se puede ver un poquito ya acá. Esto se llama sistema de escisión de glicina. Glycine Cleavage System, ¿verdad? El sistema de escisión de glicina que significa cortarle a la glicina. Y vieron que ese carbono que está en rojo es el que se va a transferir justamente al tetrahidrofolato y se va a convertir en metilén tetrahidrofolato. Eso es lo que representa esta imagen. O por ejemplo, fíjense, tetrahidrofolato interactúa con serina, le sacamos todo esto que está en rojo y la serina, su remanente, queda como glicina nomás ya. Y el tetrahidrofolato, al ganar todo lo que está en rojo, se convierte en metilén tetrahidrofolato. Entonces, eso es lo que les va mostrando aquí, cómo son los intercambios entre ellos, ¿sí? Las interconversiones entre ellos. Bueno, aquí tenemos al siguiente cofactor, que es la vitamina B12 o coenzima B12, que también se llama cobalamina, ¿sí? La coenzima B12 o vitamina B12 o cobalamina participa en mamíferos en solamente dos reacciones, o sea que yo estoy obligada a saber cuáles son las dos reacciones en donde participa cobalamina porque son dos nomás, ¿verdad? Y fíjense que una es para convertir homocisteína en metionina. Acá justamente me muestra homocisteína en metionina. Y ahí está la vitamina B12 participando, ¿sí? Entonces, conformando algo que se llama trampa de metilo, que es lo que me muestra aquí. La trampa de metilo hace interactuar al tetrahidrofolato, la vitamina B12 y a la homocisteína para generar metionina. Entonces, ¿en qué consiste? Yo tengo tetrahidrofolato. Va a reaccionar, por ejemplo, con serina y me va a dar metilén tetrahidrofolato, que es lo que estábamos viendo acá. Miren, serina más tetrahidrofolato, metilén tetrahidrofolato. Pónganle qué ocurrió de esa reacción. Entonces, tetrahidrofolato se convirtió en metilén tetrahidrofolato. Y ese metilén tetrahidrofolato tiene que ir a metil. Entonces, ahí va a ser una reducción
porque metilen a metil es reducción. Si es de metil a metilen, es oxidación. Bien. Y por otro lado, ese metil tetrahidrofolato, el metil, yo le voy a transferir a la cobalamina y se va a convertir en metilcobalamina. Ahí yo tengo metilcobalamina. Y por medio de la enzima llamada metionina sintasa, yo voy a transferir otra vez ese metil a la homocisteína y ahí se va a convertir en metionina, que era lo que buscábamos. O sea que es un pasamano de carbono lo que vemos como trampa de metilos. ¿Entre quién está pasando ese carbono? Tetrahidrofolato, vitamina B12 y homocisteína para dar el producto final. Bien. Luego tenemos la conversión de metilcrotonil-CoA a succinil-CoA. Metilcrotonil, no sé por qué dije eso, pero es un intermedio también de otras reacciones. Metilmalonil-CoA, que nosotros ya le vimos a este. Este se forma como un intermedio derivado de los ácidos grasos de cadena impar, en donde nosotros veíamos que cuando es de cadena impar te da propionil-CoA como producto. Y el propionil-CoA termina convirtiéndose en metilmalonil-CoA, que me termina dando succinil-CoA para poder conectar con el ciclo de Krebs. Bien, entonces ahí, en ese, por ejemplo, nosotros veíamos eso. Y voy a recordarle nomás dónde estaba eso, porque le vimos. Entonces, en este esquemita vamos a ir en donde era ácido graso de cadena impar, acá. Ácido graso de cadena impar terminaba dándome propionil-CoA y el propionil-CoA tiene que ir a succinil-CoA. Y acá mostraba cómo ocurría eso. Propionil-CoA va a metilmalonil-CoA, metilmalonil-CoA otra forma, y ese metilmalonil-CoA en succinil-CoA a través de una mutasa. Y justamente acá no me muestra, pero en este sí me mostró que la mutasa usa cobalamina. Entonces, en dos lugares nomás usamos vitamina B12. Sí o sí tenemos que saber esos dos lugares. Uno es trampa de metilo, otro es cuando tenemos derivado de ácido graso de cadena impar, que es el propionil-CoA. Bien, hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Todo bien. Luego que tenemos, yo quiero que entiendan la diferencia entre lo que es la trampa de metilos y lo que es el ciclo del metilo activo. ¿Sí? Fíjense, tenemos un ciclo del metilo activo también. Y este es un solo redondo, un solo legalmente cuadrado, es como lo representa ahí, pero es uno solo. En cambio, cuando yo digo trampa de metilos, son dos círculos incluido uno en el otro y son dos cofactores necesarios y demás, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esta trampa de metilo está conectada otra vez con este. Porque este número 4 que está aquí, fíjense, dependiente de la trampa de metilo. O sea que este doble anillo que vemos acá está otra vez contenido acá. Ahora, ¿en qué consiste el ciclo del metilo activo? En que la metionina vaya a homocisteína. Y la homocisteína se vuelva a convertir en metionina a través de la trampa de metilos. Bien. Entonces, ¿cómo sucede esto? La metionina tiene metil sobre azufre. Esta es metil unido a azufre covalentemente. ¿Y qué pasa? Yo ese metil lo voy a hacer reaccionar, o sea, toda esta estructura en realidad, su azufre se va a unir a una adenina con una ribosa, que es adenosina. ¿De dónde viene la adenina y la ribosa? Y del ATP. Fíjense que al ATP que tiene tres fosfatos, yo le saco los tres fosfatos. ¿Qué me queda de ahí? La adenina y la ribosa. Eso es adenosina. Y ahí se sintetiza un compuesto que ya le vimos también en lípidos que se llama SAM. Ese
Adenosil metionina significa SAM, ¿verdad? Este es un transferente de metilo también. Y eso nosotros ya mencionamos ya, porque por ejemplo vimos enzimas, ahí a un resumen que yo ya les pasé, que era enzima y metabolismo, ¿verdad? Y aquí hablaba de los transferentes, ¿verdad? Y en esta parte debió haber nombrado al SAM. Fíjense, SAM, acá está en el cuadrito, SAM, transferencia de grupo monocarbonado, transfiere metil. Es un transferente activo del metabolismo que transfiere metil. Y, porque digo que le vimos ya el lípido? Y le vimos también el lípido para convertir, por ejemplo, fosfatidiletanolamina en fosfatidilcolina, que era de los ácidos grasos, o sea, de los lípidos complejos, que era la vía por interconversión. Acá está, fosfatidiletanolamina para ir a fosfatidilcolina. Este tiene 3 hidrógenos y yo le puse 3 metil. Y ahí me decía los 3 SAM. Ahí le pone met luego directamente que es metionina para que no se confundan luego. Entonces 3 SAM era porque cada SAM te va a transferir un metil. Entonces ese es su trabajo, donar este metil de acá. Y por eso te dice, entra un aceptor de metilo. ¿Qué puede ser el aceptor de metilo? Y puede ser una fosfatidiletanolamina. ¿Y qué va a pasar? Y ese va a salir metilado. Entonces mi SAM me va a quedar como S-adenosil homocisteína. En vez de metionina, queda como homocisteína. Por perder ese metil nomás. Después yo voy a meter agua y voy a romper esto. Chau adenosina. Chau adenina con ribosa significa eso. Ahí ya me queda homocisteína. Y acá, en la trampa de metilo, yo ya vi cómo la homocisteína gana el metil de la vitamina B12 y se convierte realmente en metionina. Que acá me muestra que viene el metil del tetrahidrofolato, pero ustedes saben que directamente el que le transfiere es la vitamina B12, no el tetrahidrofolato. Es una conexión nada más. Bien, ahora, esto es lo que se llama ciclo del metilo activo, entonces. ¿Cuál es lo que son las enzimas? Y lo primero que hicimos fue convertir metionina en SAM. Se llama metionina adenosil transferasa. Transferí adenosil a la metionina. Adenosil de acá a la metionina. Después, el siguiente, el número 2, ¿qué hicimos? El metilo que transferimos a algún aceptor. Entonces, metiltransferasa. Después, adenosil homocisteína. En homocisteína metimos agua para romper. Entonces, adenosil homocisteinasa. Recuerden que yo les dije que cuando terminan aso nomás es porque lo que hace es una ruptura. En este caso rompe con agua y saca adenosina. Y el 4 que ya dijimos nosotros, metionina sintasa, ¿verdad? Porque a partir de la homocisteína me da metionina, pero este es dependiente de la trampa de metilos, en donde el primer donador de metil es el tetrahidrofolato, porque él pues porta primero el metil y le da a la cobalamina y de la cobalamina va a pasar a la homocisteína. Bien, ¿me siguieron? Sí, profe. Atiendan que bien la diferencia entre ciclo del metilo activo que le involucra a SAM y lo que sería la trampa de metilo que le involucra a dos cofactores y a la homocisteína, que lo que hace es revertir la conversión que hicimos en el ciclo del metilo activo. Porque en el ciclo del metilo activo que hicimos, metionina en homocisteína. ¿Y qué hace este? Homocisteína en metionina. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Perfecto. Vamos con el siguiente cofactor. Se llama tetrahidrobiopterina. La tetrahidrobiopterina participa en reacciones en donde hay hidroxilación. Hidroxilaciones entonces van a hacer. Entonces, ahí para que ustedes vayan conectando, por suerte abrí este,
Y dice lo que tetrahidrobiopterina participa en hidroxilaciones, que acabo de ponerlo raro. ¿Y qué hidroxila? Fenilalanina, entonces se convierte en tirosina. Porque entre la fenilalanina y la tirosina, en cuanto a estructura se trata, es 1H la diferencia. Obviamente que si yo a este le voy a poner OH, se llama fenilalanina hidroxilasa a la enzima. Y esa hidroxilasa es la que necesita THB. Bien, este se representa entonces como THB o como BH4, que significa tetrahidrobiopterina igual. O, por ejemplo, si yo quiero convertir tirosina en dihidroxifenilalanina, también vieron, tirosina pues ya tenía una 1H y acá dice que tiene 2 OHs. Ahí como que le agarró otra vez. Es una fenilalanina con 1H, tirosina. Y si tiene 2H y dihidroxifenilalanina, no vamos a llamarle, que es la famosa dopa, ¿sí? ¿A quién yo le hidroxilé ahora? La tirosina, entonces tirosina hidroxilasa. ¿Para qué sirve esto? Y dopa es precursor de lo que llamamos nosotros catecolaminas. Un catecol pues es justamente un benceno que tiene 2 OHs y esto va a pasar pues acá. Va a haber un benceno con 2 OH. Por eso es catecol. Y amina porque tiene que tener algún amino en algún lado. ¿Quién es un ejemplo de catecolamina? Adrenalina y noradrenalina. O le llamamos también epinefrina y norepinefrina. Significa lo mismo. Después, ¿qué también podemos hidroxilar? Al triptófano. O sea, lo que tienen en común estos aminoácidos es que son todos aromáticos. O sea que tetrahidrobiopterina sirve para añadir OH en sistemas aromáticos. Eso podemos concluir acá, porque los tres que toca son aromáticos. Y mira, vos le añadiste hidroxi, entonces hidroxitriptófano. Triptófano hidroxilasa, porque a este le voy a poner OH. Y eso sirve para formarme la serotonina. El 5-hidroxitriptófano va a perder un carbono y ella se va a convertir en serotonina, que es nuestra hormona o neurotransmisor de la felicidad. Bien, ahora, a su vez dice dopa, que es este, es precursor, como les ya mencioné, ¿verdad? Noradrenalina y adrenalina. Y 5-hidroxitriptófano es precursor de la serotonina, que también se llama 5-hidroxitriptamina. ¿Alguna duda respecto a este punto? No, profe. Creo que este es el último cofactor. Sí, el último. Entonces voy a mirar mi tablita acá y decía que biotina participa en las carboxilaciones. O sea que toda enzima que se llame carboxilasa tiene que usar biotina. Entonces veamos, participa como cofactor de la carboxilasa. Tanto mitocondriales como la que es citosólica, que es la acetil-CoA carboxilasa. ¿Encima de qué vía metabólica es la acetil-CoA carboxilasa? ¿Dónde yo le veía ese? Muy reciente nomás hablamos de ella, por eso le pregunto. Acetil-CoA carboxilasa, ¿dónde yo le vi? Le voy a dejar una tarea para ese hoy, ¿eh? Digestión de lípidos, creo que era. Pero en la reacción específica no me acuerdo. En lípidos sí, ahí quedaste, pero no digestión. Para sintetizar lípidos. Porque acetil-CoA carboxilasa convierte acetil-CoA en malonil-CoA y el malonil-CoA es el elongador de los ácidos grasos. Si yo, mira acá, vamos a rememorar eso. Acá está lo que hace acetil-CoA carboxilasa. Convierte acetil-CoA en malonil-CoA. Y
Acá nosotros dijimos que el elongador es el malonil-CoA. Cuando yo quiero sintetizar ácido graso, le veo eso encima. Acetil-CoA carboxilasa. Bien, después le voy a dejar una tarea. Y ahí tienen un poquito lo que es su estructura. Con que ustedes me recuerden que biotina usamos para la carboxilasa, estoy más que feliz ya. Porque ahí vean, fulanito carboxilasa, biotina es su cofactor. Bien, ¿cómo yo elimino los compuestos nitrogenados? Porque nosotros pues vimos en un principio en esta presentación cómo es que yo eh, adapto el nitrógeno a mi cuerpo básicamente. Cómo yo le incluyo al nitrógeno en mi cuerpo. ¿Y qué pasa? Tenemos que saber también cómo se elimina, ¿sí? Porque no hay un organelo que se encargue de guardar nitrógeno ni en forma de urea, ni en forma de amonio, ni nada, ninguna manera. Yo puedo guardar nitrógeno en el cuerpo y sí, en forma de proteína, pero las proteínas pues son, nosotros sintetizamos porque tiene alguna actividad, pero no hay pues un organelo para guardar proteínas, por ejemplo. Y no hay un organelo para guardar nitrógeno entonces. Entonces yo tengo que saber cómo se elimina. Por eso hablamos de que había balance neutro. Todo el nitrógeno que entra tiene que salir otra vez. Yo tengo que saber cómo entra y cómo sale. Y bueno, hay una clasificación de los seres vivos que es de acuerdo a cómo eliminamos el nitrógeno. Nosotros, mamíferos, somos organismos ureotélicos. ¿Qué significa ureotélico? Que eliminamos como urea, mayoritariamente. No es la única forma de eliminación, pero es como urea más que nada. Las aves, por ejemplo, son uricotélicos, porque ellos le eliminan como ácido úrico. Después los peces, los organismos acuáticos se llaman amoniotélicos o se les clasifica como amoniotélicos porque se elimina más el nitrógeno como amonio. Aquí tenemos las tres formas de eliminación entonces, ¿verdad? El primero era amonio barra amoníaco, ¿verdad? Recuerden que la diferencia es un hidrógeno, ¿sí? Este es amonio. NH4 positivo es amonio y NH3 es amoníaco. Urea, aquí tenemos su estructura. Sí me gustaría que sepan la estructura de la urea porque ese le pueden poner y le pueden pedir identificar o decir dónde se forma ese compuesto y esa boludez. Así que, por favor, le pido, aprendan a identificar la urea. Y el otro es el ácido úrico, que es un monstruito como le ven. Si yo elimino, por ejemplo, como amoníaco o amonio, yo estoy eliminando solamente un nitrógeno. Si elimino como urea, yo elimino dos nitrógenos de una vez. Y si elimino como ácido úrico, sí que elimino cuatro nitrógenos de una vez. O sea, esta es la forma más eficiente de eliminar nitrógeno para nosotros, porque eliminamos más rápido. Ahora, los humanos eliminamos el nitrógeno del aminoácido en forma de qué? Y todo esto compuesto puede ser urea, amonio, ácido úrico, creatinina, pigmentos biliares, pero la forma mayoritaria en la que nosotros eliminamos es como urea. Aproximadamente el 90% del nitrógeno urinario se elimina mediante urea. Otro poquitín de amonio, otro poquitín de creatinina y así sucesivamente. Entonces nosotros eliminamos nitrógeno como urea más que nada. También eliminamos cantidades, pero mucho menores de nitrógeno de los aminoácidos con las heces y el sudor, que justamente hay pigmentos biliares, la estercobilina en las heces. En el sudor no aparece su nombre como es, pero tampoco hay que estresarse por ende. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? No, profe. Bien. Transaminación llama, ¿verdad?
Pero bueno, no hay de otra, gente. Tenemos que saber transaminación. Es una de las reacciones que más le gustan a los profes. Y tiene tantas cosas que preguntarle a transaminación. En fin, son reacciones bisustrato. ¿Y por qué bisustrato? Porque hay un aminoácido donador de nitrógeno y hay un cetoácido receptor de ese nitrógeno. Bisustrato porque requiere dos. Y como dijimos ayer, con mecanismo ping-pong, porque rebota el nitrógeno del aminoácido hacia el PLP y después va otra vez hacia el cetoácido. Un pasamano de nitrógeno lo que estamos haciendo acá. Por eso transferasa de amino. Transferencia de amino, de nitrógeno, es lo que hacemos. Entonces, de transferencia, amino es lo que transferimos, o aminotransferasa directamente es el nombre. Entonces, transaminasa o aminotransferasa es lo mismo. ¿Dónde ocurren las transaminaciones? Ocurren en el citosol y también ocurren en la matriz mitocondrial. Y hay un par de transaminasas que tenemos que conocer bien, porque son transaminasas que funcionan también como prueba laboratorial de la funcionalidad del hígado, que son ALT y AST. ALT significa alanina aminotransferasa y AST significa aspartato aminotransferasa. Bien, entonces acá lo que me muestra que hace ALT y dónde era que estaba en el citosol. ALT solo en el citosol. Miren, AST es el que puede estar tanto en el citosol como en la matriz mitocondrial. Entonces, ALT, ¿qué hace? Transfiere de la alanina el nitrógeno ¿a quién? Al alfa-cetoglutarato. Entonces, cuando alfa-cetoglutarato recibe nitrógeno, se convierte en glutamato. Y cuando alanina dona su nitrógeno, queda como piruvato. O, por ejemplo, aspartato aminotransferasa era el otro que era ST. Y eso es porque el donador es el aspartato y el que recibe ese nitrógeno es el alfa-cetoglutarato, que va a glutamato. Y el aspartato cuando pierde nitrógeno va a oxalacetato. Pero como ven acá las flechas pues tienen doble sentido. O sea, yo puedo plantear la reacción como yo quiera acá. Toda vez que sea un aminoácido con un cetoácido. Un aminoácido con un cetoácido. La reacción. Y los principales cetoácidos receptores son, eso es lo que yo le mencioné ayer, estas tres transaminaciones. No pueden no saber. Sí o sí tienen que saber esto por ahí el examen. Es lo mínimo. Que dijimos ayer, aspartato, oxalacetato, oxalacetato, aspartato. Alfa-cetoglutarato, glutamato. Piruvato, alanina. Y así sucesivamente. La mayoría de los aminoácidos sufre de esta reacción. O sea, casi todos los aminoácidos se pueden transaminar, Heise. De los 20, casi todos se pueden transaminar. Pero, talón rojo, no se transaminan estos. Lisina, el peor de todo, es el que menos se puede transaminar. Treonina, arginina, prolina e hidroxiprolina, que ya es un aminoácido derivado. Y los hepatocitos. En el hígado ocurre casi todas las reacciones metabólicas del cuerpo, pero justamente en el hígado no se pueden transaminar los aminoácidos de cadena ramificada, significa BCAA. Aminoácidos de cadena ramificada. ¿Quiénes son? Valina, leucina e isoleucina. Ellos no se pueden transaminar en el hígado, en cualquier lado menos ahí. Bien. Entonces estos detallitos tenemos que ir sabiendo. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien?
Todo bien, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Eh, ALT y AST son la enzima, ¿verdad? Y PLP el cofactor. así mismo, tal cual como decís. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, quiero 2 minutitos, un ratito nomás quiero hacer algo. Ya vuelvo, ¿sí? Ok. Bueno, seguimos. Estampa. Sí, profe. Bueno, entonces, aquí vamos a ver otra de las reacciones metabólicas súper importantes que se llama desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa, como dice ahí, se da en la mitocondria, ¿sí? Y consiste en que el glutamato, como le ven ahí el aminoácido, pierda su nitrógeno básicamente. Y me da el mismo producto que me daría una transaminación. Fíjense, la transaminación hacía que el glutamato vaya a alfa-cetoglutarato, ¿verdad? O sea, sacarle al glutamato su nitrógeno y transferirlo hacía que quede como alfa-cetoglutarato. Y cuando yo hago desaminación oxidativa también pasa lo mismo. Glutamato me da alfa-cetoglutarato. La diferencia está en que voy a hacer oxidación, por eso oxidativa, porque NADP sale como NADPH. Y por otro lado, desaminación, porque voy a sacar este amino y ahí salió como amoníaco o como amonio sale también.
¿Quién hace esto? Y vieron que se forma un cofactor hidrogenado. Entonces, glutamato deshidrogenasa es la que hace eso. Siempre que se forme así, NADPH, NADH o FADH2, es deshidrogenasa la enzima, sí o sí, luego. Acá se forma una pH, bueno, deshidrogenasa. ¿De quién? De glutamato. Bien, la glutamato deshidrogenasa cataliza esta reacción y acá tiene una sola dirección la flecha, pero acá abajo nos muestra que es reversible. Se puede hacer al revés también la reacción, puede hidrogenar también entonces. Ahora, aquí abajo lo que hace es mostrarme el mecanismo de esa reacción. Fíjense, el glutamato reacciona con el NADP, el NADP roba este hidrógeno y sale como NADPH. Roba ese hidrógeno y otro de acá. Y bueno, ahí me quedó esto. ¿Vieron? Un nitrógeno unido por enlace doble a carbono. Eso es un imino. Iminoglutarato se llama entonces ahora. Después, ¿qué vamos a hacer? Metemos agua para romper este enlace. Y los dos hidrógenos del agua van con este. Y sale como amonio. Y el oxígeno toma el lugar del nitrógeno y se queda como cetona. Ahí me da alfa-cetoglutarato. Entonces, primero deshidrogenamos, lo hidrolizamos y ahí ya tenemos alfa-cetoglutarato. Bien. ¿Cómo yo regulo este paso? Este paso es súper importante porque es una forma de deshacernos de nitrógeno en el cuerpo. Entonces yo voy a regular este paso tan importante. La reacción es, como dice ya, reversible y como mostró acá, ¿verdad? Acá nomás lo que nos representó así, pero ya sabemos que es reversible. Y por ende, todas las reacciones que se puedan escribir con doble flecha son cercanas al equilibrio. La oxidación del glutamato, o sea que el glutamato vaya a alfa-cetoglutarato, se activa por ADP, dice. ¿Qué pasa? Esta es una forma en la que yo estoy eliminando nitrógeno y estoy dejando solamente el esqueleto carbonado de mi aminoácido, que entre la primera parte mostraba eso. Yo al aminoácido le saco su nitrógeno y me queda su esqueleto carbonado. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a favorecer esto. Si es que es ADP mi señal, porque ¿qué significa que el esqueleto carbonado vaya a CO2 y agua? Y generó energía, que fue el ciclo de Krebs, que generó cheques. O sea que yo usé el esqueleto carbonado como fuente energética, significa. ¿Sí? Entonces, por eso es que me dice que se activa por ADP, porque ADP pues significa baja energía. Entonces yo saco nitrógeno, uso el carbono para producir energía. Y lo mismo NAD, porque el NAD positivo, sin hidrógeno, hay mucho cuando nosotros estamos pobres de energía. Lo mismo el NADP. En cambio, si se activa por ADP, se va a inhibir por GTP. Porque GTP pues es equivalente a ATP. ¿Cómo significa que yo tengo mucha energía? Significa. O por ejemplo, si tengo cheque. Entonces, si tengo energía o tengo cheques, vamos a inhibir nomás esta vía. No necesito esqueleto carbonado para obtener energía. Entonces ahí. ¿Está bien? Sí. Bueno. Aquí nada más me muestra cómo se relacionan los aminoácidos entre el músculo y el hígado, porque ellos pues son los que movilizan mayor cantidad de aminoácidos. ¿Y cuál es el aminoácido que más circula a nivel muscular? Vendría a ser la alanina. Porque en el músculo entra la glucosa, se convierte en piruvato y por transaminación el piruvato puede ir a alanina. Eso ya sabíamos ya por este. Piruvato, alanina. Y por eso dice que piruvato de músculo me da alanina. Por este. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué pasa? Piruvato con cetoácido. Entonces aminoácido tiene que donar nitrógeno y se convierte en alanina.
Y el aminoácido que donó el nitrógeno sale como cetoácido. Por ejemplo, si era glutamato, sale como alfa-cetoglutarato. Ahora, el punto es, alanina va a ser abundante en el músculo por eso. Y esa alanina se va a trasladar el músculo al hígado. ¿Y qué va a pasar en el hígado? La alanina va a donar otra vez el nitrógeno en una transaminación. ¿A quién le va a donar la alanina su nitrógeno? Al alfa-cetoglutarato. Y ahí se va a convertir en glutamato. Y glutamato sufre desaminación oxidativa, que es esto, sacarle su nitrógeno. ¿Y cómo se genera ese nitrógeno? Ahí está. Como amonio o amoníaco puede ser representado. Vieron que acá representó como amoníaco, pero acá me dice sale amonio. Esos son equivalentes. O sea, yo puedo representar de cualquier manera o amoníaco o amonio. Es casi lo mismo. Entonces me dice, glutamato pierde su nitrógeno, me da amonio, y el amonio entra al ciclo de la urea para generar urea en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que fue esto? Yo movilicé nitrógeno desde el músculo hacia el hígado para poder eliminarlo. Eso fue lo que hicimos. Ese es el rol del conjunto transaminación, porque transaminación, desaminación oxidativa acá, en movilizar el nitrógeno. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Hay otra desaminación oxidativa. ¿Vieron que el de glutamato era desaminación oxidativa, decía acá? Por medio de la glutamato deshidrogenasa. ¿Verdad? Ahora, hay otra desaminación oxidativa que se da por alguna enzima que se llama aminoácido oxidasa. Pero esa está en mi peroxisoma. ¿Sí? Peroxisoma. Y este era mitocondria. Hay una pequeña gran diferencia ahí. Entonces, entra el aminoácido, un alfa aminoácido. Los alfa aminoácidos no son los frecuentes en nuestra dieta, por ejemplo. Pero la aminoácido oxidasa va a hacerle interactuar con flavina, y flavina pues es un deshidrogenante también, así como el NAD positivo, el NADP positivo y el FAD. Bueno, entonces flavina roba los hidrógenos y se queda flavina hidrogenada. ¿Y ahí qué pasó? Robó un hidrógeno de acá, otro de acá y se quedó amino. Perdón, imino. ¿Sí? Carbono, doble enlace con nitrógeno, eso se llama imino. Entonces tengo alfa aminoácido ahora. Por medio de agua, chau este. 2 hidrógenos más NH2, NH4. Y el oxígeno que hace, toma el lugar. Alfa cetoácido. Bien, igualito que esto que está acá, nomás con lo que me mostró. ¿Sí? Ahí está. Había imino, entra agua, sale amonio y se queda cetoácido. Igualito que eso es. La diferencia nomás es que acá el que recibe el hidrógeno es flavina. Y en este era NADP. Bien. Ahora la flavina quedó hidrogenada. La flavina puede darle ese hidrógeno al oxígeno y ahí se convierte en peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Que si estamos en el peroxisoma, recuerden que ahí justito tenemos la catalasa. Ese habíamos comparado también nosotros en lípidos. En un esquemita en donde hablaba de los ácidos grasos versus acá, ¿verdad? Ahí nosotros ya mencionamos que para degradar el peróxido de hidrógeno se llama catalasa la enzima. Acá no escribió, pero representó esa reacción. La catalasa es una enzima peroxisómica. Y acá sí está representada, ¿eh? Peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, catalasa. Este tipo de desaminación oxidativa que ocurre en peroxisoma y que es dependiente de flavina es útil para oxidar los D-aminoácidos. Nosotros pues, ¿cómo más tenemos a los aminoácidos? Como L-aminoácidos. Eso es frecuente para nosotros. D-aminoácidos no es frecuente para nosotros. Bien.
Y acá te va mostrando, por ejemplo, desaminación también, pero este es no oxidativo. ¿Por qué? Y porque no generó cheque como acá. Cheque vamos a decirle a los deshidrogenadores. No genera cheque como genera acá. Entonces no es oxidativo el proceso si no se genera alguno de esos. Este no genera eso. Fíjense. Serina. Vamos a, primero, deshidratar. Por eso se llama serina deshidratasa la enzima. Yo saco agua. ¿Qué saqué? Este OH con este hidrógeno. Y en su lugar se quedó este enlace doble. Ese intermedio que se formó ahí se llama aminoacrilato. ¿Y qué pasa? Ese aminoacrilato se vuelve a hidratar. O sea, el agua sale y entra. Entra otra vez acá. Pero la entrada del agua ahí ya fue para arrancar este nitrógeno. Sale como amonio y en su lugar se queda un enlace doble con el oxígeno. Entonces me da piruvato. Mira vos, serina me termina dando piruvato por desaminación no oxidativa. Y fíjense vos, PLPG. Y vamos a mirar entonces la lista del PLP un poco a ver si mencionaba eso. Entonces PLP, ahí está. Desaminación no oxidativa de la serina por la serina deshidratasa. Primer ejemplo lo ya fue. En donde participa PLP entonces. Bien. Y entonces así la serina deshidratándose, volviendo a hidratarse, me da piruvato. Cofactor PLP acá. Serina deshidratasa es la enzima. Fíjense que si quiero hacer con treonina, se va a llamar entonces treonina deshidratasa y es la misma cosa. También primero se va a deshidratar, después se va a volver a hidratar con tal de que salga nitrógeno. Este nitrógeno que salga, chau. Entonces ahí la treonina me termina dando esto que se llama 2-cetobutirato o alfa-cetobutirato, que es lo mismo. Alfa-cetobutirato o 2-cetobutirato, entonces me va a dar. Y aquí no les muestra eso, pero acá, fíjense, treonina a alfa-cetobutirato sí me muestra que también usa PLP. Acá no represento, pero acá la misma reacción me muestra treonina a alfa-cetobutirato. Treonina a alfa-cetobutirato, que es lo mismo que 2-cetobutirato, y ese, acá no me mostró PLP, pero acá sí me muestra. Entonces atiendan, este también usa PLP por más de que no está representado. Entonces, serina por serina deshidratasa va a piruvato y esa enzima depende de PLP. Treonina por treonina deshidratasa va a alfa-cetobutirato y esa enzima depende de PLP. Bien. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Luego tenemos el glicina cleavage system, ¿verdad? Vendría a ser sistema de escisión o sistema de corte de la glicina, no me acuerdo qué significa eso, ¿verdad? Y ahí tenemos que es un conjunto mitocondrial. O sea, ¿dónde ocurre esto? Mitocondria. De 4 proteínas, dice. ¿Cuáles son esas proteínas? P, H, T y L. Así se les llama a esas proteínas. P, H, T, L. ¿Y qué es lo que hace? Y degrada, rompe la glicina. Elimina la glicina, básicamente. Porque, como vimos hace rato en el que era el tetrahidrofolato, fíjense, corto acá, corto acá. El amonio sale, este sale como CO2 y este voy a transferirle al tetrahidrofolato para formar metilén tetrahidrofolato. Eso mismo me va a mostrar acá. Marginalmente nomás. Glicina, gasto THF, tetrahidrofolato, nada. Miren, tetrahidrofolato recibe uno de los carbonos, metilén tetrahidrofolato. Otro del carbono salía como CO2, dijimos, y otro como amoníaco. Y ahí están
los componentes de la glicina ya están todos distribuidos ahí. Y el NAD se convierte en NADH. Se forma de paso acá. Entonces acá lo que hace es describirme cada una de esas 4 proteínas que hace cada uno, cómo colabora en esto. Bueno, la proteína P, como dice su nombre, contiene PLP. O sea, yo le asocio P con P ahí. ¿Okay? Lo que hace es fijar también al sustrato y su sustrato es la glicina. O sea, la proteína P se une al PLP o contiene PLP y se une a la glicina. La proteína H contiene lipoamida S, que lo que hace es descarboxilar oxidativamente, ahí es donde se genera el CO2 y produce un intermedio que se llama aminoatil. No hace falta saber así tal cual. Lo que sería bueno es que se acuerden que tiene lipoamida y que lo que hace es descarboxilar. Proteína P contiene PLP, se une a la glicina. Proteína H contiene lipoamida y lo que hace es descarboxilar. La proteína T podemos asociar porque traslada al tetrahidrofolato el metileno. Y lo que hace también es liberar amoníaco. Esta es la que más funciones va a tener: trasladar el metileno al tetrahidrofolato, liberar nitrógeno. Y la proteína L empieza otra vez por algo que podemos asociarle: lipoamida deshidrogenasa. L de lipoamida deshidrogenasa. Esta contiene FAT, que siempre está unido a su enzima, y también emplea NAD, que para poder reoxidar ese FADH2 que se formó por el camino, porque este sistema actúa similar al complejo piruvato deshidrogenasa básicamente. Entonces yo necesito que el FADH2 vuelva a ser FAT y para eso se forma NADH. Quiero sacar captura de pantalla de esto sin que se me meta el celular. Bueno, entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Entonces, proteína P, HTL actúan en el sistema de escisión de glicina, en que consiste en cindir o cortar la glicina, como dice su nombre, cortar en fragmentos. Uno de los carbonos forma metilente-tetrahidrofolato, el otro sale como CO2 y el nitrógeno sale como amonio. De paso, en todo eso se forma NADH. A ver, origen del amonio. O sea, hasta ahora para nosotros estamos viendo varias reacciones ya donde se forma amonio, ¿verdad? En casi todas ya vimos acá. Por ejemplo, acá se formó. Acá, por ejemplo, vimos, en este no se formó amonio. Acá está, sí se formó. Después acá se formó amonio, acá se formó amonio. Íbalo resaltando dónde se estaban formando los amonios o amoníacos. Y bueno, ¿de dónde viene? Desaminación oxidativa del glutamato, la primera reacción que vimos. Ahí está. Desaminación oxidativa del glutamato, ahí se forma. Hidrólisis de asparagina y glutamina. Pasa que el aspartato y la asparagina son iguales en estructura. La diferencia es que este tiene un nitrógeno y este tiene 2 nitrógenos. Entonces, cuando yo le saco uno de su nitrógeno a la asparagina, se convierte en aspartato. Y eso es por hidrólisis, como menciona acá. Y la misma cosa pasa entre la glutamina y el glutamato. Entonces, también es hidrólisis. Y ahí yo voy a liberar, pues, un nitrógeno y ese sale como amonio. Entonces, acá me muestra eso. Glutamina va a glutamato, libera amonio. Asparagina va a aspartato, libera amonio. Ya vimos ya luego este otro, treonina, alfa-acetobutirato, acá. Vimos ya lo que genera amonio. Serina, piruvato, también vimos que genera amonio, también vimos que necesitaba PLP. Acá está, glutamato, alfa-acetoglutarato, ese es glutamato deshidrogenasa, la primera reacción que vimos, genera amonio. Todo eso genera amonio. Y además a nivel intestinal nosotros tenemos ureasa que también genera amonio. Y bueno, la oxidación por aminoácido oxidasa
dependiente de flavina mononucleótido, que acá mencionamos, vimos que forma amonio. Después, desaminación no oxidativa de la serina treonina, ya está. Sistema de escisión de glicina, ya vimos. Acá, amonio. Y metabolismo del nucleótido de purina. Todavía no vimos, pero vamos a ver que también generan nitrógeno en forma de amonio. Por el ciclo del adenilato, por desaminasa y por degradación de las pirimidinas. Hay purina y hay pirimidina y de los dos puedo sacar su nitrógeno. Y después dos más que no son de los humanos. Miren, la ureasa bacteriana, que es justamente lo que me muestra acá, también me da entre 25 al 30% del amonio hepático. Y van a decir, ¿y para qué? Yo quiero saber ureasa bacteriana y esta pues justamente está en nuestro intestino, por eso es un problema. Así que sí tenemos que saberle. Y fíjense, me da el 25 al 30% del amonio hepático, o sea, muchísimo colabora ella. Y la aspartato amonio liasa bacteriana que está en Escherichia coli, que es una bacteria súper común, famosa, también puede generar amonio. Esa no está representada acá y esa podrían ignorar si quieren. Pero miren, toda esta lista genera amonio. Bien. Y bueno, hasta ahí lo que quiero avanzar por hoy, chicos. ¿Todo bien? De ciclo de la urea es densito y Gina para dar en 10 minutos. Sí, la verdad que sí. Bien. No hay ninguna duda entonces, ¿verdad? Todo bien. Bueno, perfecto. Si por ahí está dentro de la posibilidad